Líos amorosos, manual no autorizado del desastre sentimental. Capítulo 6. Celos, comparaciones y delirios elegantes. Hay personas que dicen con mucha dignidad, yo no soy celoso, y en términos teatrales quizás tengan razón. No hacen escenas, no exigen contraseñas, no llaman a las 3 de la mañana preguntando ¿quién es ese tal Matías? Pero luego descubres que saben perfectamente quién apareció nuevo en la lista de seguidores. Notaron que cierta persona reaccionó 2 veces seguida a historias y recuerdan con una precisión casi forense que ese hombre ya había salido en conversación la semana pasada. No hacen escándalo, hacen inteligencia afectiva. Ese es uno de los rasgos más sofisticados del amor moderno. Los celos ya no siempre entran como grito, a veces entran como detalle. Y basta un detalle para que el sistema nervioso se desordene completo. Un like nuevo, un follow reciente, un nombre que se repite, una risa distinta en una conversación, una historia donde alguien aparece más cerca de lo habitual. Nada de eso por sí solo constituye una prueba. Y sin embargo puede ser suficiente para activar una maquinaria interior capaz de arruinar una tarde completa. Ahí conviene detenerse, porque los celos suelen explicarse mal o se romantizan como si fueran una prueba de amor intenso o se condenan como si fueran simple posesividad. Y ninguna de esas lecturas alcanza. Los celos en muchos casos no son una demostración de profundidad, tampoco son siempre maldad o toxicidad, son más bien una reacción compleja a la sensación de riesgo, y ese riesgo no siempre está en lo que el otro hace. Muchas veces está en lo que uno teme. En el fondo, los celos no dicen solo no quiero perderte. Muy a menudo dicen algo más duro, no sé si soy suficiente para que me elijas. Y ahí cambia todo, porque el dolor ya no gira únicamente alrededor del otro, gira alrededor de uno mismo dentro del vínculo, de la imagen que uno tiene de su propio valor, de la fantasía de ocupar un lugar especial, de la herida que se abre cuando ese lugar parece inestable, compartible o directamente reemplazable. Por eso los celos no siempre nacen de una traición, a veces nacen de una inseguridad con acceso a internet. La imagen puede sonar cómica, pero bastante exacta. Antes, para imaginar una amenaza, había que inventarla casi por completo. Hoy las redes entregan material visual, nombres, interacciones, horarios, no dan verdad, dan fragmentos. Por eso, fragmentos, cuando encuentran una mente ya predispuesta a compararse, producen una especie de incendio elegante. Silencio por fuera, devastador por dentro. Imaginemos una escena cotidiana. Una persona ve que alguien con quien tiene un vínculo ambiguo comenzó a seguir a alguien nuevo. No sabe quién es, no tiene contexto. No sabe si se conocieron en un trabajo, si son amigos, si se cruzaron por deporte o si simplemente apareció en recomendaciones. Pero en menos de 20 minutos ya hizo clic en el perfil, vio fotos antiguas, comparó estilos, detectó nivel de atractivo, revisó si hay seguidores en común y concluyó sin pruebas sólidas que existe una amenaza potencial. Eso es lo que podríamos llamar un delirio elegante. No hay escándalo, no hay reclamo, no hay frase del tipo ¿quién es esa? Solo hay una auditoría emocional completa ejecutada con notable prolijidad. Y lo más interesante es que muchas personas no identifican esto como celos porque no se sienten tóxicas, se sienten observadoras, intuitivas, atentas a señales finas lectoras del comportamiento humano. Pero no siempre hay intuición ahí, a veces hay ansiedad muy bien vestida. Esa diferencia importa mucho, porque una cosa es la intuición y otra es la ansiedad. La intuición suele ser más sobria, menos teatral, más clara, incluso no tiene demasiadas palabras. La ansiedad, en cambio, insiste, vuelve una y otra vez al mismo punto, no solo registra, persigue, construye hipótesis, necesita confirmación, buscar pruebas, comparar y vuelve a empezar.
Dicho de otro modo, la intuición nota, la ansiedad investiga. Y los celos muchas veces son una mezcla incómoda entre la emoción real y narrativa descontrolada. No siempre parten de cero, a veces hay una señal que justifica la incomodidad. El problema es que esa señal rara vez se queda en su tamaño original. Muy rápido crece, se mezcla con heridas previas, con experiencias pasadas, con miedo al reemplazo, con baja autoestima, con historias anteriores si hubo engaño o abandono. Entonces un dato pequeño activa una reacción enorme. Es como una alarma de humo demasiado sensible. A veces detecta un incendio real, otras veces se activa porque alguien hizo tostadas. Y eso genera una gran confusión, porque cuando la alarma suena, el cuerpo no pregunta primero si hubo fuego de verdad. Reacciona, se tensa, acelera, busca amenaza, quiere control, y en temas afectivos, esa búsqueda de control suele tomar la forma de comparación. La comparación es el motor secreto de muchísimos celos. En cuanto aparece una tercera figura real, posible o imaginada, la mente formula preguntas que no buscan entender la situación, sino buscan ubicarse en una jerarquía. ¿Qué tiene esa persona que yo no? ¿Por qué a ella sí le reacciona? ¿Por qué con él parece más suelto? ¿Será más atractiva, más liviana, más interesante, más nueva, más segura, más simple? Ahí el vínculo deja de ser solo un vínculo y se convierte en una competencia. Una competencia donde nadie explicó las reglas, nadie dijo que había torneo, y aún así uno siente que puede estar perdiendo. Esa es una de las partes más crueles del proceso. Muchas veces no estamos sufriendo únicamente por amor, estamos sufriendo por comparación, y la comparación casi siempre es tramposa, porque no se hace entre dos realidades completas, se hace entre la propia inseguridad desnuda y la versión editada de alguien más. Pensemos en una mujer que entra al perfil de una posible rival. La ve linda, segura, espontánea, viajada, sociable, no conoce sus miedos, sus vacíos, sus complejidades ni sus contradicciones. Solo ve una vitrina, pero se compara igual. Y por supuesto, sale perdiendo. No porque la otra persona sea objetivamente mejor, sino porque nadie se compara con otro desde un lugar neutral. Se compara desde una herida, desde el miedo de no ser suficiente, desde la sospecha de que el otro podría preferir algo que uno no tiene. Y las redes sociales son perfectas para este tipo de sufrimiento. No crean los celos, pero les montan un gimnasio completo. Antes uno podía imaginar a una ex o una nueva posibilidad. Hoy además puede verla, revisar sus fotos, medir su estilo, detectar coincidencias, leer comentarios, analizar interacciones y entrar a las espirales de comparación que en pocas horas alteran por completo la percepción del vínculo y de uno mismo. Es como tener acceso a un catálogo de amenazas posibles. Y lo más perverso es que casi nunca hay suficiente contexto. Solo hay imágenes, huellas, reacciones y nuestra cabeza llenando los vacíos. Ver una interacción no equivale a entender su significado. Ver una historia compartida no explica la naturaleza del vínculo. Ver un follow nuevo no describe una historia emocional. Pero cuando uno está inseguro, no necesita demasiado material. Necesita apenas una chispa. Una mini historia lo muestra bien. Nicolás viene saliendo con alguien de forma todavía confusa. No son pareja, pero hay conexión. Una noche ve que ella subió una historia y un tipo le reaccionó con confianza. Nicolás entra al perfil, descubre que él es atractivo, hace deporte, parece seguro y tiene amigos en común con ella. 30 minutos después, Nicolás no sabe más sobre la situación real, pero sí se siente peor consigo mismo. Ya no está pensando en lo que ocurre entre ellos dos, está pensando en si compite bien contra ese otro. La amenaza no solo está afuera, ya se instaló adentro. Y eso es clave. Lo que realmente duele muchas veces no es la posibilidad de perder al otro, sino lo que esa posibilidad parece decir sobre nosotros. Tal vez no fui tan importante, tal vez cualquiera puede ocupar mi lugar, tal vez nunca fui especial de verdad. Ahí la herida deja de ser solamente amorosa y se vuelve narcisista. No hiere solo el apego, hiere la autoestima, hiere la fantasía de singularidad.
Por eso alguien puede sentirse devastado por una amenaza que ni siquiera sabe si es real, porque el golpe no está solo en la posibilidad objetiva de que el otro mire a alguien afuera. Está en el colapso interno de una posición, la de sentirse elegido, preferido o irreemplazable. Es como perder un puesto en una competencia en la que ni siquiera sabías que te habías inscrito. En este punto conviene diferenciar dos cosas: los celos con base y los celos construidos. Los primeros aparecen cuando hay hechos consistentes que justifican incomodidad, ocultamientos, contradicciones, cambios abruptos, versiones que no cierran, conductas repetidas que hacen ruido. Los segundos aparecen con poca evidencia y mucha elaboración: una mirada, una reacción, una presencia digital, una interpretación sostenida más que por miedo a los hechos, y así. El problema es que por dentro ambos pueden sentirse igual de intensos. Por eso hace falta un pequeño test de realidad. Preguntas sencillas pero incómodas. Primero, ¿qué vi exactamente? Segundo, ¿qué parte sé y qué parte supongo? Tercero, ¿esto se repite o es un hecho aislado? Cuarto, ¿estoy reaccionando a una conducta concreta o a una historia que armé? Quinto, ¿esto habla del otro o de una inseguridad mía activada? Estas preguntas no eliminan la emoción, pero le devuelven proporción, y la proporción importa, porque sin ella los celos empiezan a gobernar la conducta. Una persona celosa no siempre confronta, a veces se enfría, a veces se pone más demandante, a veces lanza indirectas disfrazadas de humor, a veces se vuelve competitiva, intenta gustar más, mostrar más, controlar más. Otras veces hace lo contrario, se retira antes de sentirse humillada, se adelanta al abandono para no tener que vivirlo como derrota. Los celos en ese sentido no solo se sienten, dirigen escenas. Son como un director de teatro caprichoso. Te hace actuar raro incluso cuando querías parecer completamente normal. Ahí aparece también el costado cómico del asunto, que gente diciendo: yo cero celoso, mientras ya revisó 3 perfiles, una lista de seguidores y las historias destacadas de una persona que ni conoce. Personas que no investigan nada, pero recuerdan exactamente cuándo apareció alguien nuevo y en qué foto empezó a reaccionar. Gente que no hace escándalo, pero sí una tesis doctoral sobre un like. Todo sobre esas cosas tienen algo profundamente absurdo. No porque el dolor no sea real, sino porque exhibe la distancia enorme entre el tamaño del dato y el tamaño de la película mental. El humor ayuda a romper el hechizo, a ver que a veces no estamos frente a una amenaza clara, sino frente a una inseguridad muy estimulada. Ayuda a decir: quizás no descubrí una traición, quizás hice una auditoría emocional completa sobre una evidencia muy pobre. Y esa frase, aunque duela un poco, puede ser bastante liberadora, porque bien mirados, los celos revelan cosas importantes. Revelan miedo al abandono, hambre de validación, dificultad para confiar, necesidad de exclusividad, apego inseguro, baja autoestima, o simplemente una zona en la que uno todavía no se siente firme. No son agradables, pero a veces funcionan como un espejo. No solo muestran lo que tenemos que perder, muestran también donde todavía no nos sentimos suficientes sin la confirmación del otro. Por eso, en lugar de preguntar solo ¿qué hace el otro para provocarme esto?, a veces conviene preguntar algo más útil. ¿Qué necesidad o miedo mío se activa acá? Esa pregunta no siempre alivia de inmediato, pero ordena mejor. Porque si uno se queda mirando afuera, termina en vigilancia eterna. Si también mira adentro, puede empezar a entender por qué ciertas escenas lo sacuden tanto. Y ahí aparece una conclusión muy importante. Hay vínculos que activan más celos que otros, no solo porque ocurre, sino porque están construidos con claridad, calma. La consistencia baja el ruido. La ambigüedad, en cambio, invita a la fantasía amenazante. Cuando un vínculo deja demasiados espacios vacíos, la mente lo llena. Y además, si viene con la herida previa generada por los gosteos,
Las migajas o la inseguridad previa no lo llena con paz, lo llena con peligro. Por eso muchos celos prosperan mejor en relaciones borrosas, donde no hay lugar claro, cualquier tercero parece amenaza, donde no hay coherencia, cualquier interacción parece pista, donde no hay descanso, la comparación florece rápido y entonces una notificación mínima produce un incendio completo. Al final los celos no siempre están defendiendo una relación, a veces están defendiendo la autoestima dentro de esa relación. No siempre protestan por amor, a veces protestan por miedo, miedo a no ser suficiente, a no ser elegido, a no ser único, a no haber significado tanto como uno esperaba. Y cuando uno empieza a ver que ciertas personas despiertan sistemáticamente esta parte insegura, comparativa y vigilante, la pregunta cambia. Ya no es solo ¿qué pasó con ese like? O ¿quién es esa persona? La pregunta se vuelve más incómoda, pero también más reveladora. ¿Por qué terminó activándome así justamente con personas que nunca terminan de darme un lugar claro? ¿Por qué a veces los celos no son el problema central? A veces son el síntoma de algo más viejo y más profundo, que seguimos sintiendo una atracción insistente por personas que de una u otra manera no pueden sostener lo que necesitamos.